Estamos en el mes de la patria, hay que hablar de la Constitución y las elecciones van dentro de ese libro sagrado, esas páginas sagradas que son la Constitución de República Dominicana, que fue promulgada el 6 de noviembre de 1844 después de que la nación lograra la independencia de Haití. Este era un documento liberal con elementos familiares como separación de poderes, controles y equilibrios y una larga lista de derechos básicos. A partir de entonces, bueno, entre esos derechos básicos está elegir y ser elegido. A partir de entonces se han dado cambios que han generado en su momento muchas controversias, como los detalles que les vamos a presentar a continuación, cuando la gente quiere reelegir si no le toca, cuando le parece que hay ciudadanos, aunque todos iguales, unos más iguales que otros, y para que sean más iguales hay que modificar la Constitución. Vamos a ver esta historia y luego hablamos con el profesor David Lahoz de qué dice la Constitución respecto de las elecciones. La Constitución está definida como el conjunto de reglas fundamentales que rige la organización y funcionamiento del Estado y sus instituciones. El Estado jurídico-político que traza los principios generales y fundamentales que norman y reglamentan las relaciones entre gobernantes y gobernados. La Carta Magna, como también se le llama, reconoce y consagra los derechos y deberes fundamentales de cada ciudadano. El primer documento constitucional genuinamente nacional que normó la vida independiente del pueblo dominicano fue el acta de separación que hizo las veces de constitución del nuevo Estado, hasta que fue proclamada la del 6 de noviembre de 1844. A lo largo de la historia, la Constitución Dominicana, después de proclamada en este año, ha sido modificada 39 veces por 14 gobiernos, entre ellos Pedro Santana, Joaquín Balaguer, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. La primera fue en 1854 y la última en el 2015. La misma contiene 277 artículos. Desde tiempos antiguos, en Grecia y en Roma, se tienen noticias del uso de las constituciones como códigos de normas redactadas para controlar el ejercicio del poder por parte de las personas electas por la mayoría del pueblo para dirigir el gobierno. En un Estado de derecho, nada es legal si viola la Constitución. La Constitución Dominicana es de carácter rígido, aunque hay juristas partidarios del criterio según el cual, debido al elevado número de reformas que la misma ha recibido, en ocasiones también ha sido de tipo flexible y se encuentra entre las constituciones con mayor cantidad de cambios en Latinoamérica. La administración municipal no ha estado exenta de disposiciones constitucionales y prácticas antidemocráticas que la sometieran bajo la sombrilla administrativa y presupuestaria del Poder Ejecutivo. No sería hasta la amplia reforma constitucional de 2010 cuando se consolidaría la autonomía municipal, siendo esta la administración más cercana al ciudadano. Ingrid Lluveres, 55 minutos. El profesor David Lahoz, abogado constitucionalista, hablamos con él de estas nuevas ideas que han surgido a partir de las elecciones, de si se deben unificar las elecciones, si hay más o menos derecho para el pueblo. ¿Qué habla la Constitución de votar, si debería ser obligatorio o no? Está, como ustedes lo han visto, constituido como un derecho. Sin embargo, mucha gente no votó y algunos dicen que votar debería ser obligatorio para que tengan que decidir, quieran o no quieran, los derechos y las riendas del país. Profesor David Lahoz, buenas noches, bienvenido. ¿Qué usted opina de eso, de que la gente no haya salido a votar y haya una parte indignada porque la gente no votó y hay que hacerlo obligado? No, estamos en desacuerdo con esa apreciación, con ese punto de vista, porque los derechos deben de ser vistos y observados como una expresión de voluntad. Y la voluntad ciudadana es autónoma, en tanto y cuanto autónoma puede ser en un sentido u otro. Es decir, se puede ejercer votando o dejando de votar. Solo en los sistemas totalitarios el voto es una obligación y prácticamente siempre se llega al 100%, pero en las naciones democráticas todas, la votación municipal es siempre a la mínima, porque se trata de objetivos particulares de cada localidad, de cada gobierno municipal, y no entran dentro de la dinámica del interés general de la nación, sino del interés particular del municipio. ¿Por qué? Si es contradictorio que para elegir un diputado, un senador o un presidente
haya más motivación para votar. Se entiende en la figura del presidente porque se convierte en una figura muy popular, se convierte prácticamente en una estrella. Pero cuando se va a elegir los gobiernos locales, se supone que la gente debería comprender que es el impacto más cercano que va a tener de acuerdo a la política o debido a lo que elija. Entonces, tal vez, bajo ese concepto, la gente debería tener más motivación de elegir su alcalde y su regidor, ¿no? Lo que sucede es que el constitucionalismo dominicano viene con un error de origen. Nosotros hemos planteado que hace tiempo que se ha debido incorporar, por lo menos en el preámbulo, el sermón de Adviento y la carta de separación de Haití, el manifiesto del 16 de enero, junto con el proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte, de que veía el poder municipal, el gobierno local, como el primero de los poderes públicos. Entonces, aquí no se ha asimilado ese concepto, pero de manera general, en teoría de la democracia, se entiende que la democracia empieza y entra por el municipio. Aquí eso no se entiende. Incluso uno de los observadores internacionales que vino ahora hizo una observación que a nosotros nos pareció vergonzante, pero a la vez muy verdadera. ¿Cuál? Y es que dijo que aquí no se estaban eligiendo gobiernos municipales ni alcaldes, sino conserje. Porque en todo lo que él vio, la gente lo que estaba hablando era que iba a recoger basura y que esto. Entonces, o sea, el concepto de gobierno local, el concepto de democracia desde la ciudad, desde el municipio, todavía no ha calado en el sistema de partidos dominicanos. Y esto es una violación a la Constitución porque los partidos tienen una obligación de educar al pueblo para la democracia e incluso se le provee de unos recursos para que eduquen a la población para la democracia. Y todo esto evidencia que no se está cumpliendo desde los partidos, la función que la Constitución le da a los partidos, no la están asumiendo como deben y entonces los resultados son estos. Otro problema que hay es que ya no se discuten ideas en política, sino que se discuten sondeos, números, blog, varilla, cemento, dinerito que se da. Es decir, hay una serie de violaciones a la Constitución que dicen que los partidos políticos dominicanos no están cumpliendo con el rol que la Constitución le asigna. Entonces nosotros vemos que por ahí es donde está el problema, una violación flagrante de la obligación o función que tienen los partidos políticos en la Constitución que no se está llevando, no se está educando para la democracia. Esto se manifiesta sobre todo en el hecho de que todos hacen trampa, todos critican cuando son opositores, pero una vez están en el gobierno, incurren en la práctica que antes repudiaban. Incluso el régimen actual ofertó un cambio al país. Y la pregunta es, ¿cuál cambio? ¿Dónde está el cambio? ¿Qué es lo que se está haciendo diferente? ¿Qué no ha cambiado? ¿Qué no ha hecho diferente? Eso, ¿dónde está el contenido de la propuesta por la que la gente votó? De acuerdo a lo que usted puede ver desde la academia y ha observado respecto de lo que se prometía y no se ha cumplido, ¿qué cosas se podrían mencionar? Bueno, comenzando por las elecciones municipales, es decir, el concepto de gobierno municipal. Por ejemplo, aquí hay ley de autonomía municipal, aquí hay ley de presupuesto municipal independiente, aquí hay incluso presupuesto participativo. Ninguno de los municipios hace o elabora su presupuesto ni lo ejecuta de cara al pueblo y con la participación ciudadana. Pero sí reseña la prensa y el propio presidente de la República habla de lo bien que él se ha comportado clientelarmente con los municipios del país. Es decir, el presidente de la República admite constantemente que ha violado la Constitución porque las leyes de autonomía de presupuesto, las leyes de participación ciudadana, de ejercicio de la democracia en el municipio, en ninguna parte habla de la presencia del presidente de la República. Y sin embargo, se está presentando como un éxito y una buena acción del presidente de la República el que se haya inmiscuido y otorgado recursos, es decir, favorecido como ningún otro al municipio.
Entonces, mi pregunta es, ¿el porcentaje que habla la ley de que autónomamente se debe otorgar a las alcaldías del país, a los ayuntamientos? ¿Dónde ha quedado eso? ¿Qué es lo que dice la ley 176? Dice lo que manejan los fondos, que si se entrega cada presupuesto que dice la Constitución, entonces finalmente no se cumple con nada, porque la presión tributaria que tiene el país y el Producto Interno Bruto no da para una división según como manda la Constitución, el 5 a los ayuntamientos, el 4 a la educación, el 5 a la salud, y que así cuando se vaya subdividiendo, al final no hay dinero. Pero eso es lo que no dice la ley, eso es lo que dice la Constitución. Constitución. Lo que la ley nos dice es que el presidente deba estar repartiendo dinero y luego usando eso como un mecanismo electorero. Eso no lo dice ninguna de las leyes municipales, ni lo dice la Constitución de la República. Entonces, los partidos tienen que sincerarse, porque ahora es Luis, pero ayer era otro, y quizás mañana sea otro también el que asuma esa actitud. Entonces, se debe llegar a algún consenso sobre eso, y entendemos que la propia Junta Central Electoral debe de ejercer la autoridad que tiene como administradora del proceso para evitar que esos excesos ocurran y que todos entren al cauce de la ley, al cauce de la Constitución. Entonces, en campaña como que todo se vale violar la ley, se vale violar la Constitución porque estamos en campaña. Y lo que dije ayer no importa, lo importante es lo que yo haga hoy para ganar. Cuando se supone que los poderes públicos están, y los partidos públicos muy especialmente, para educar al ciudadano para la democracia. Entonces, encima de todas esas maniobras al margen de la ley, se quiere culpar al ciudadano de que no vota, de que no participa, de que es apático con el proceso, pero es que esa masa de más de un 50% de población que dice yo no voy a eso, es la que está en lo cierto, es la que ha razonado correctamente, porque dice, esta gente se ha metido en un festival que viola las leyes, que viola la Constitución, y yo no quiero participar de eso. Eso es todo lo que ha dicho. Entonces, no es el pueblo, no es el que no votó el que está fuera de contexto. Quien está fuera de contexto es el que ha usado artimañas que ayer rechazaba, que ayer llamaba que eran repugnantes, y hoy las está usando como si fuesen legítimas y defendiendo eso. Entonces, ese doble rasero le está haciendo daño al sistema. Aquí la gente votó por un cambio. A nuestro juicio ese cambio se desvanece todas las veces en que se actúa al margen de lo que establecen la Constitución y las leyes. ¿Cómo puede pasarle tal vez una mirada a la abstención, a que en los lugares donde se suponía que habían candidatos o partidos ya ganados, perdieron con diferencias muy marcadas, y de que la gente no tuviera tanta intención de ir a definir ciertas cosas? Santiago, por ejemplo, el candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, el principal partido de oposición del país, ¿podía darse el lujo de perder esa plaza? Bueno, pero es que la oposición viene con un problema. ¿Cuál? Y es que ha perdido credibilidad también. O sea, el gobierno ahora está de que un ciclo de alta, o el partido de gobierno, que se admite que sea así, pero la oposición no ha revisado su discurso, no ha hecho una autocrítica. ¿Será que la gente todavía no conecta con esa oposición que salió hace 3 años del gobierno? El doble rasero, o sea, este es un país de cultura judeocristiana, donde la confesión es incluso diaria en la iglesia. En el subconsciente social, aunque la gente no vaya a la iglesia, esa cultura judeocristiana dice que cuando usted se equivocó, lo mínimo que tiene que hacer es pedir perdón, readecuar su discurso y encauzarse por el camino correcto. En el caso de la oposición, la gente no ha visto que eso haya sucedido. Entonces lo que se ve es más de lo mismo. Tú tienes un discurso hoy, ayer tuviste otro y luego no me cumple. ¿Cómo quiere que te creas? Si tú no tienes palabra, si tú no te autocriticas. En la Edad Media se criticaba que la gente pagaba a la iglesia para lavar sus pecados. Hoy no se le paga a nadie. Hoy se piensa que con la publicidad, que con la propaganda y con que supuestamente el dominicano, el pueblo es tonto, ya es suficiente.
Entonces, la gente está diciendo que no es verdad, que no es tonta, que no está con eso y que el discurso tiene que ser claro, conciso y creíble. Y entonces hay una falta de credibilidad muy grande. Y eso no, la oposición ha sido la más golpeada con eso, pero eso afecta también al partido de gobierno. Afecta al partido de gobierno. Sí. Y hay algo que tú preguntabas ahorita que no te contesté, el tema de la separación de las elecciones. Nosotros insistimos en que debe de permanecer separadas. ¿Por qué? Debe ser cada 2 años, precisamente porque la educación para la democracia empieza por el municipio. Esa educación la tiene que hacer el gobierno local, eso no concierne a las elecciones nacionales. Y lo que se debe sí limitar es la participación de los candidatos a la presidencia, de los candidatos a diputados y a senadores en ese ejercicio democrático. Una cosa es que usted respalde a gente de su partido y otra cosa es que usted le quiera quitar protagonismo y que luego quiera hacer un arrastre indirecto, es decir, usted fue solo, usted fue a unas elecciones separadas, pero fue por los recursos que yo les di y por las intervenciones públicas que yo di. Entonces, ahí hay una contradicción entre el objeto de la Constitución y lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es desarrollar nuevos liderazgos locales que permitan el fortalecimiento del sistema. Pero es un fortalecimiento para construir ciudadanía, que aquí se habla de clientela política y no de ciudadanía. Entonces, la ciudadanía se ejerce cuando los que van a cargos públicos trabajan para cuando no sean funcionarios. Aquí se trabaja es para que el pueblo vote siempre por mí y si no lo hace es malvado, como se ha dicho que ocurrió. Verbigracias Hanoi. Sí. Ese audio de la señora Hanoi debería guardarse para la historia. Entonces son líderes Dice, son unos antidemocráticos. malagradecidos. El pueblo si no vota por un candidato, entonces el candidato considera que son malagradecidos. Pero todo lo que un candidato invierte cuando es elegido, más cuando tiene 3 y 4 periodos, es el mismo dinero de la gente. ¿Por qué la gente termina siendo malagradecida entonces? Además, ser candidato sí es un derecho, pero permanecer en una posición de manera permanente no es un derecho. Y si hacemos una mirada introspectiva y vemos, ¿qué sería lo que yo hice? Además, claro, ¿por qué la gente no me eligió nuevamente después de que me ha elegido 1, 2, 3, 4, 5 veces? ¿En qué fallé? ¿Qué fue lo que no pude cumplir? Entonces, cuando la ley dice claramente qué es lo que debe hacer un alcalde, y usted ve que se hace otra cosa, ahí hay un paralelismo que aquí no se toma en cuenta, pero que judicialmente ya es tiempo, porque tenemos el marco constitucional y legal para hacerlo. Aunque, por ejemplo, el mismo gobierno que ha sido supersónico en aprobar la ley 124, es el mismo gobierno que no acaba de aprobar la ley de los tribunales administrativos de primera instancia. Aquí no, los artículos 164 y 165 hablan de que existan tribunales de primera instancia administrativos donde se puedan dirimir asuntos que tienen que ver con la administración pública y los ciudadanos. Y no hay manera, yo recuerdo que hacia 2012 incluso se preparó un edificio para que funcionaran esos tribunales. Y luego con el cambio de gobierno de 2012, se dijo que no, que ese edificio que había sido dotado de salas para dirimir esos conflictos, estaba mejor para almacén de la mueblería vieja de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Ese gobierno estuvo 2 periodos, no hicieron nada, y el actual ya va a cumplir un cuatrenio y no apertura los tribunales de primera instancia. Y ahí hay un doble daño. Primero está que se le está negando la posibilidad a cada ciudadano de cuando tenga diferencia con una autoridad pública de la administración, dirimirla. Y en segundo lugar, al mismo administrador, que cuando se dice algo que no es correcto de ellos tengan la oportunidad de limpiar su nombre. No la tienen. También no la tienen. No la tienen y uno se pregunta, pero bueno, entonces ¿cómo se aprueba una ley tan rápido? Y las que son impositivas también rapidísimo. Pero esas leyes que mejoran el sistema y que lo completan. Correctamente, que lo institucionalizan, sí. Entonces se quedan en la gatera.
Esa es una buena pregunta. Entonces es por ahí, o sea, nos estamos saliendo del marco legal, del marco constitucional y entrando a un terreno supuestamente el de Robert Greene y el de Maquiavelo, pero no del Estado de Derecho. Robert Greene miente siempre. Maquiavelo, los derechos son tuyos, gobernante. El ciudadano no tiene derecho. ¿Y en qué país es que vivimos? ¿Se puede llamar democracia a eso? Donde los representantes del ciudadano actúan como verdugos del ciudadano y constantemente le están mintiendo. Constantemente le están diciendo que hacer política no es lo que dijo Juan Pablo Duarte, que dijo que era la más bella de la ciencia, en que podía cultivarse el ser humano y servir a sus semejantes. Eso se ha distorsionado por completo, entonces se le echa la culpa a la política, pero en realidad son los malos políticos o los políticos antisistema que tenemos como si fuesen representantes genuinos de la institucionalidad. Entonces, ¿quién debe revisarse? ¿El pueblo o nuestra clase política? Ambas, probablemente. Gracias, profesor Laoz. Siempre es un gusto tenerlo por aquí con sus consejos y sus análisis. Gracias. David Laoz, abogado constitucionalista, profesor, además de la academia, mi invitado de esta noche.